Bueno, damos paso a la mesa de comunicaciones de estos últimos días de la jornada y bueno, será la última intervención, la última comunicación de esta jornada y va a ser a cargo de Joaquín Ramón Pérez Buzón, que va a llevar por título dos ejemplos de organización hospitalaria de la Edad Moderna, el Hospital de la Misericordia en Marchena y el de Nuestra Señora del Amparo en el puerto de Santa María. Joaquín Ramón Pérez Buzón se licenció en Historia, en Geografía y Historia por la Universidad de Sevilla y es profesor del Instituto de la Campiña, aquí en Aral, que es muy conocido. Es autor de 3 monografías sobre Historia de Parada, lugar donde nació, Historia de Parada, Fundación y Concesión del Privilegio de Villalco, editado en el año 92, Paradas en 1605, Contexto Histórico de la Fundación de la Hermandad de Jesús Nazareno, año 2005, y Orígenes y Consolidación del Poblamiento de la Villa de Parada, del año 2011. Además, tiene múltiples trabajos publicados en la jornada de Historia de Marchena, una Historia de Parada y primera jornada de Historia de Aral, 2011, donde también participó. También participó en el Congreso de Osuna de la Asociación de Profesores de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía, Espéride, en el año 96, y en las 10ª y 11ª jornadas de Historia sobre la provincia de Sevilla de la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales, la ACIL. Es colaborador habitual de la revista cultural Unicornio, de aquí de Aral, y ha participado también en la obra colectiva Paradas, una visión del ayer, 1941-1943, editada en el año 2007. En 2002 obtuvo el primer premio del 15 concurso de investigación educativa Joaquín Guichot, con un trabajo que fue publicado el año siguiente por la Consejería de Educación y Ciencia con el título Experiencias didácticas sobre el yacimiento de Cerro Macareno y el entorno arqueológico de San José de la Rinconada, en Sevilla. En este momento tiene en prensa un ensayo, un trabajo, una monografía titulada Aral y el cura Pedregal, 1840-1906, que está previsto que lo edite la revista Unicornio y el mismo ayuntamiento. Joaquín, cuando tú quieras. Muchas gracias. Buenas tardes ya. Es un poco tarde y estarán cansados, entonces intentaré ser lo más breve posible. Lo que pasa es que, hemos cogido dos ejemplos de organización hospitalaria en la Edad Moderna, ¿no? 2 hospitales, el de la Misericordia de Marchena y uno del puerto de Santa María, que se llama de Nuestra Señora del Amparo o de San Sebastián. Entonces, la idea ha sido compararlos, cotejarlos. Y quiero también leer unos fragmentos de las constituciones, como el compañero anterior, es decir, de la normativa de estos hospitales, que son muy curiosas y incluso pintorescas. Espero que tocar todo por encima, porque además, sobre todo el de Marchena, cuenta con bastante documentación y entonces se puede ver la evolución a lo largo de toda la Edad Moderna, incluso ya en el siglo XIX. Los hospitales de las villas en la Edad Moderna generaron una documentación amplia e interesante para conocer la organización sanitaria de aquella época. Allá donde se conservan los estatutos de fundación, podemos comprender la compleja estructura de su funcionamiento. En el Reino de Sevilla nos encontramos con 2 casos que pueden ser representativos. El Hospital de la Misericordia de Marchena y el de Nuestra Señora del Amparo en el puerto de Santa María. En esta comunicación pretendemos cotejarlo destacando sus diferencias y semejanzas. Aquí están las 2 portaditas muy sencillas de las reglas, las constituciones, los estatutos. El de mi izquierda son las primeras constituciones, se lee, del Hospital de la Misericordia de la Villa de Marchena, hechas en 2 de junio de 1552. Y el de mi derecha es el año de 1696, a honra de el alto, omnipotente Dios, reglas, estatutos y modo de gobierno
para el Hospital de la Virgen María Nuestra Señora del Amparo y Glorioso Mártir San Sebastián, que lo es de mujeres, en la ciudad, está abreviada, y Gran Puerto de Santa María. Sus fundadores y patronos, don Joan de Araníbar y Averro y doña Leonor Rodríguez Cortés. Es lo que aparece ahí. Comencemos por el más antiguo. En las múltiples ediciones de las jornadas de historia de la localidad de Marchena, muy poco se ha tratado sobre este antiguo hospital. Es el historiador David García Hernán quien aborda algunos documentos referentes a dicha institución en su libro Aristocracia y Señorío en la España de Felipe II, dedicándole algo más de 3 páginas. Nosotros tenemos la intención de ampliar la información que extrae de varios legajos del Archivo Histórico Nacional, aportando detalles que en una obra general como la suya no tuvieron cabida. Por otra parte, queremos utilizar el fondo local existente en la parroquia de San Sebastián. Hemos cursado la solicitud para consultar dicho archivo ante su párroco, don Antonio Ramírez, que pues, se ha mostrado pues, muy interesado y dando todas las facilidades. Lo que pasa es que por la premura de tiempo, y yo he estado también malo, y no he podido pasarme todavía por el archivo que tiene este hospital, que me han hablado de él y me han dicho que está bien, que está bastante bien conservado. Así se completaría el estudio cuando salgan las actas. Esta documentación, no lo he dicho antes, es del Archivo Histórico Nacional, la de Marchena del Fondo Suna, porque fue un hospital fundado por los duques de Arcos. Concretamente, en 1552, el tercer duque de Arcos, Luis Cristóbal Ponce de León, y su mujer, María de Figueroa, concentraron los 4 hospitales medievales existentes en Marchena en uno solo, el antiguo de la Misericordia, era uno de los 4, con licencia del Papa Julio III. La reducción de la que ha hablado el compañero antes, en Marchena se dio pues, en el siglo XVI. Aparecen las motivaciones, pero no me puedo detener. En los estatutos aparece, pues, lógicamente, todo el personal del hospital. Después hablaremos de algunos: el rector, limosnero, regidor, enfermera, mayordomo, capellanes, escribano, médico, cirujano, barbero. Aparece también una cosa bastante que nos puede llamar la atención, es que los cargos eran electivos, cada año, la mayoría de ellos, en cabildo se nombraban en el mes de diciembre por un conjunto de cargos, jueces y también miembros de la Cofradía de la Misericordia existente en Marchena, que después no ha continuado, esta se ha extinguido. Entraba el rector, el limosnero, el escribano, el asistente, una especie de gobernador, un juez de la audiencia del duque y 7 miembros de la cofradía. Después aparecen otras constituciones en 1592. Por eso ahí se habla de las primeras constituciones. Son una segunda del hijo del fundador, o del refundador, mejor dicho, del Hospital de la Misericordia, que es Rodrigo Ponce de León, tercer duque de Arcos, quien previamente se había proclamado patrono perpetuo. Lo había conseguido del Papa y inmediatamente pues, da 31 medidas de todo tipo. Una de ellas, por ejemplo, es la ampliación en 5 camas para enfermos de cirugía y otras muchas, de las que algunas al final retomaremos y leeremos textualmente algún parrafito.
de tal manera que es la Casa de Arcos la que gestiona este hospital, lo mantiene y incluso lo aumenta, porque a principios del siglo XVII, al que corresponde este escudo nobiliario sobre azulejos, que está en la iglesia de Santo Domingo de Marchena, enfrente del ayuntamiento, es de 1638. Digo, a principios del siglo XVII, destina el duque 20.000 maravedís a perpetuidad para recoger a niños expósitos de Marchena. De tal manera que las donaciones que recibía el hospital y el apoyo del duque pues, serían extraordinarios, ¿no?, para poder hacer estas ampliaciones. En el siglo XVIII ya la cosa cambia un poco. La estrechez económica de la casa, las deudas que van contrayendo los duques y se van acumulando, hacen que llegue una medida como esta de 1766, ya en el siglo XVIII, como hemos dicho, en la que una nueva hermandad que aparece en Marchena, la de la Caridad, siguiendo el ejemplo de la de Mañara en Sevilla, pues se obliga a trasladar a Sevilla enfermos que no tenían cabida en el hospital de Marchena. O sea, ya no podía responder a la demanda. En las respuestas generales del catastro de Ensenada aparece como renta unos 20.000 reales, que no era tampoco mucho. En el diccionario de Tomás López, en 1787, poco después, aparece 4.000 ducados. Tenía 32 camas, según este diccionario. Es decir, era un hospital bastante considerable. Y había otro en Marchena, no era el único. Estaba el de San Jerónimo. Pero el de San Jerónimo, que lo tenían los jesuitas, con la expulsión, va a unirse a este de la Misericordia. Es decir, que se va a concentrar en un solo hospital toda la labor asistencial en Marchena. Sufre el hospital la desamortización de Godoy, pero subsiste. Hemos comentado lo de San Jerónimo, y previamente a la fusión con el de San Jerónimo, parece ser que se traslada al final de la calle Santa Clara de Marchena, en lo que luego va a ser el hospital durante mucho tiempo de Marchena, y del que queda solamente, porque se tiró en el 2001, creo, queda esta capilla de la Virgen de Gracia, que es del siglo XVIII, es de 1789, que es cuando parece ser que se traslada. ¿Dónde estaba el primitivo hospital de la Misericordia de Marchena? Pues no se sabe muy bien. Hay gente que dice que está en la calle Mesones, o sea, cerca de la plaza de abajo, que llaman en Marchena. Pero sí que se tienen noticias de que se traslada aquí. Y lo que no sabemos es si el de San Jerónimo, que tenemos ahí una foto de antes de derribarlo, de restaurarlo, con la portada que tenía. No sabemos si el de San Jerónimo pues se va allí o en el mismo, en este edificio del final de la calle Las Torres es donde permanece durante algún tiempo el Hospital de la Misericordia, cuando se funde con este de San Jerónimo. En cuanto al hospital del puerto de Santa María, de Nuestra Señora del Amparo, perdonad un momentito. Pues hemos visto que es posterior, es de 1696, aunque en la regla se habla de que ya existía previamente desde 1671. Y lo funda una pareja, marido y mujer,
pero en el momento en que se piden las reglas, la confirmación, la aprobación de las reglas, es ya la viuda Leonor Rodríguez Cortés. El marido, Juan de Araníbar y Alberro, había sido el mercader más rico del puerto. Metido en contrabando, como muchos de ellos, ¿no? Fue arrestado en más de una ocasión, pero amasó una gran fortuna con el comercio con América y hizo este palacio, que podemos admirar en el puerto de Santa María, cerca del castillo. Es un palacio típico de los cargadores de Indias, que llamaban a estos mercaderes. Y podemos, no sé si se ve, el año de la fundación, en 1660, aparece ahí, en la cartela de la derecha, pero el escudo nobiliario está bastante destrozado, prácticamente no se ve nada. El palacio es una maravilla. Puede ser este escudo de los Araníbar, aunque ya sabéis que en esto de la heráldica, el que estuviera representado, una encina entre dos flores de lis. Este hombre se quiso adquirir el título de hidalgo, hizo una ejecutoría, me parece que fue en 1661, y es el impulsor del hospital. Entonces las diferencias con el de Marchena son palpables, ¿no? En Marchena tenemos un título, pues, ducado, nada menos, ¿no? Consolidadísimo, ¿no? Una vieja nobleza. Y esto sería, pues, los burgueses que se quisieron, bueno, y consiguieron ennoblecerse, y a lo mejor, pues, la fundación del hospital tuvo esa idea, ¿no? Poco de lavado de imagen del contrabando y adquirir, pues, las prácticas de la nobleza, de la aristocracia, ¿no? De la nobleza de siempre. Era solamente de mujeres y además preferentemente de mal vivir y vida escandalosa. Sí, podemos pensar, no aparece con claridad, pero que era para prostitutas. O sea, en el puerto de Santa María se estaban concentrando un montón de comerciantes de todas partes de Europa, que por distintas vías participaba en el comercio con América, dejando Sevilla. Fue el momento en que se abandona Sevilla, se va abandonando, y antes de llegar a Cádiz, la puerta con el comercio de India va a ser el puerto de Santa María. Va a crecer desmesuradamente. Los estatutos son parecidos a los de Marchena, pero con alguna diferencia que no podemos concretar ahora mismo aquí. La patrona, la primera fundadora, organiza una sucesión de patronos dentro de la familia, por extinción de la línea sucesoria, por supuesto prefiriendo siempre al varón que a la mujer. Y después hubo un escollo para la aprobación de la regla, porque pretendían los Araníbar y los Sánchez Cortés que el patrono eligiera a todos los cargos, y no tuviera que dar ningún tipo de explicaciones, lo hiciera de una manera arbitraria. El arzobispo de Sevilla limitó esa capacidad solamente a la fundadora, y los demás tenían que dar explicaciones. No sabemos hasta qué punto, ¿no? En el catastro de Ensenada se habla de este hospital y se dice una cosa muy curiosa que no hemos podido averiguar. Dice que estaba cerrado, sobre mitad del siglo XVIII, por ciertos delitos que no se especifica. Tenía una renta menor que el de Marchena, 12.000 reales,
en ese momento. Y bueno, aquí tenemos lo que queda en el puerto de Santa María de este hospital. No queda el edificio, solamente queda una cruz que pertenecía realmente a la ermita de San Sebastián, cerca de la que se había edificado el hospital. Esta es una foto antigua y esta es la misma cruz en la actualidad, metida ya en el tejido. No sé si voy muy mal de tiempo, leemos por lo menos vamos a leer algo sobre las funciones de los médicos, cirujanos y barberos sobre todo, que no sé si a lo largo de la semana yo no he podido venir, pues he estado bastante resfriado. No sé si esto se ha tratado y lo voy... Pero bueno, son palabras textuales de las constituciones de estos dos hospitales. Concretamente, el de Marchena dice: médicos para que cure los enfermos, cirujano que cure los heridos y llagados, y de barbero para que haga las sangrías a los pobres del dicho hospital y para que les corte los cabellos y barbas. Esto supongo que se habrá comentado, pero las obligaciones del barbero en las reglas del Hospital del Puerto, son poner los pelos de punta. Dice: su obligación ha de ser quitar los cabellos a las enfermas, como sangrarlas, echar las sanguijuelas, ventosas y ejecutar todo lo que fuere de su arte. Resulta un poco incluso cómico, ¿no?, que el arte fuera quitar sangre. Ese procedimiento se fue abandonando, pero bueno, pervivió durante bastante esa práctica durante muchísimo tiempo. Ahí tenemos un grabado de una sangría y otro donde aparecen las sanguijuelas que utilizaban, que tenían un poder de absorción enorme, y bueno, en eso consistía el trabajo, ¿no?, aparte de el propio del peluquero, que va a ser luego. Sobre la enfermera, hay en el de Marchena hay una recomendación. Piden que sea buena y honesta mujer vieja, hábil y diligente, tal que convenga para el tal cargo, dice. O sea, la enfermera tiene que ser vieja. ¿Por qué? Pues se supone que es por la misma razón por la que se apartan los enfermos varones y mujeres en otro capítulo, que esto cuando el compañero habló de que no había hospitales mixtos, pues no sé, me entraron ganas de decir, bueno, el de Marchena sería la excepción, era mixto, y la prueba está aquí. Y ten que en el mismo hospital hay dos apartamentos, el uno de ellos para los pobres varones y el otro para las mujeres, y que el regidor o gobernador y la enfermera tengan mucha vigilancia, solicitud y cuidado en mirar y proveer que no se ayunten en comunicación de noche ni de día los varones con las mujeres. La infracción, bueno, la primera vez era una amonestación y la segunda era la expulsión. O sea, las cuestiones religiosas y morales, por supuesto, eran prioritarias. Y hay otra imagen por ahí que he juntado. Después, sobre lo que ha comentado sobre este tema, ¿no?, de que lo primordial era la salud espiritual, pues hay otro párrafo que es bastante significativo. En el caso de Marchena, si no quisiera los enfermos comulgar, o bueno, confesar y comulgar, pues no recibía atención, así de tajante. Y en el caso del puerto de Santa María, dice el capítulo: en caso de que alguna o algunas se resistan, está hablando de las mujeres, a recibirlo, los sacramentos se refiere, se les dirá por modo de amenaza que si no lo reciben, las echarán fuera del hospital, mas no por esto se ejecutará. Antes
si será tratada la dicha enferma con especial cariño y agasajo para ganarle la voluntad. O sea, por las buenas. Pero, en principio, la amenazan con no tratarla. Y una curiosidad para terminar es pues que nos encontramos arcas de 3 llaves por todas partes, para los documentos, para los libros del mayordomo, etcétera, para los mantenimientos, o sea, para el dinero que se pone, creo que eran 200 ducados, se ponía al principio de mes. Incluso también en el granero, la puerta del granero, donde estaba el trigo que se recogía de renta, también tenía 3 llaves. Era para tres de los oficiales de estas corporaciones que tenían que estar juntos para sacar el interior, para llegar al interior. Y nada más. Terminemos. Gracias.